Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu leyó por primera vez en vivo la carta que Ali le escribió, y lo que dijo dejó a todos sin palabras. En una transmisión en vivo que ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales, la actriz turca Esla Turkoglu sorprendió a sus seguidores al abrir un sobre ilustrado con la letra inconfundible de Halil İbrahim Ceylan. La carta, escrita hace varios meses pero mantenida en secreto, fue leída por primera vez en un programa especial en horario estelar, frente a millones de espectadores. Esla, visiblemente emocionada, comenzó diciendo, no sabía si debía compartir esto con ustedes, pero creo que ha llegado el momento. Esta carta cambió mi forma de ver muchas cosas. Desde el primer instante, la tensión fue palpable. Los presentadores guardaron silencio y las cámaras enfocaron el sobre mientras Esla rompía el sello con manos temblorosas. La carta, escrita a mano por Halil, contenía palabras llenas de nostalgia, arrepentimiento y una profunda sinceridad. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día, leía Esla con voz entrecortada. El estudio enmudeció. Halil, quien no estaba presente en el plató, no tardó en reaccionar desde su cuenta oficial de Instagram. Publicó una historia con el texto, las palabras que salen del corazón, nunca se pierden en el viento. Este mensaje fue interpretado por muchos como una confirmación de sus sentimientos persistentes hacia Esla. La historia entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan siempre ha estado rodeada de rumores, especulaciones y momentos intensos dentro y fuera de pantalla. Su química innegable durante la grabación de la serie que los lanzó a la fama sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores más fieles, especialmente entre mujeres de 40 a 65 años que los han seguido desde el inicio. Pero lo que realmente captó la atención fue el contenido íntimo y vulnerable de la carta. Me equivoqué. Creí que alejarme era lo correcto, pero ahora sé que solo era miedo. Miedo de enfrentar lo que sentía realmente por ti, continuaba la carta. Esla pausaba cada tanto para respirar profundamente, tratando de controlar sus emociones. El público no tardó en reaccionar. En pocos minutos, el hashtag #carta de Halil se convirtió en tendencia mundial. Comentarios como, esto parece sacado de una novela romántica, o lloré con cada palabra que leía Esla inundaron las redes. La conexión emocional fue inmediata y poderosa. En una entrevista posterior, Esla confesó, no lo hacía por el show. Quería que se supiera la verdad. Creo que muchas mujeres entenderán lo que sentí al leer esas palabras. Fue como mirar dentro de mi alma. Después de la emisión, los medios turcos y españoles comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada pausa. Los expertos en lenguaje corporal afirmaron que los ojos de Esla brillaban no solo por emoción, sino por sentimientos latentes que aún no se han apagado. Esa no fue una simple lectura de una carta, dijo un analista en un programa de televisión. Fue una declaración emocional no verbal. Todo su cuerpo hablaba. Los fans también comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. ¿Volverán?, preguntaban en miles de comentarios. Las páginas de fans comenzaron a recopilar momentos de la serie, entrevistas pasadas y señales ocultas que ahora, tras la carta, parecían tener un nuevo significado. La escena donde sus personajes se miran en silencio durante una tormenta fue citada una y otra vez, y si esa escena fue real, decían algunos. Esla no volvió a hablar del tema en los días siguientes, pero fue vista en el aeropuerto, con un libro en la mano y una expresión serena. Los paparazzis intentaron obtener declaraciones, pero ella simplemente sonrió y subió al vehículo que la esperaba. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue que ese mismo día, Halil İbrahim Ceylan publicó una antigua fotografía de los dos, acompañada del verso, hay caminos que nunca se olvidan, aunque no se recorran juntos. La frase desató una nueva ola de interpretaciones. ¿Era un adiós definitivo? ¿O una forma poética de dejar la puerta entreabierta?
La carta continuaba con una reflexión sobre el paso del tiempo. Cada día sin ti fue una lección de humildad. Entendí que el orgullo es el peor enemigo del amor. No escribo esto para pedirte nada, solo para que sepas que, si alguna vez dudas de ti, recuerdes que alguien te amó con todo lo que era. Esa línea fue la más compartida en redes sociales. Miles de mujeres confesaron sentirse identificadas con la vulnerabilidad de Alil, pero también con el poder de Esla al compartir ese momento con el mundo. Influencers comenzaron a leer la carta en sus propios canales, mientras psicólogos comentaban sobre la importancia de expresar emociones reprimidas. En medio de todo esto, surgió un movimiento llamado Almohadilla Cartas que Sanen, donde personas de todo el mundo comenzaron a escribir cartas a sus antiguos amores, no para enviarlas necesariamente, sino como un acto de liberación emocional. Las redes se llenaron de textos sinceros, a veces dolorosos, pero profundamente catárticos. Unas semanas más tarde, Esla fue invitada a un programa nocturno de entrevistas. Aunque el tema de la carta no fue mencionado directamente, el presentador le preguntó, ¿crees que el amor verdadero puede sobrevivir al silencio? Ella, sin dudar, respondió, sí, pero no sin verdad. La verdad es la única forma en la que el amor respira cuando el tiempo intenta ahogarlo. Esa frase se convirtió en titular al día siguiente. La historia, sin embargo, no terminó allí. Una productora anunció que estaba trabajando en una miniserie inspirada en historias de cartas reales. Se rumorea que el primer episodio podría estar basado, con nombres ficticios, en la carta de Alil. Aunque ni Esla ni Alil confirmaron su participación, los fans ya empezaron a soñar con verlos actuar juntos de nuevo, esta vez con un guión que parece haber sido escrito por la vida misma. Meses después, Alil fue invitado a un festival de cine y, en una rueda de prensa, mencionó brevemente lo ocurrido, las palabras tienen vida. A veces se esconden, a veces se liberan. Esa carta fue mi manera de liberarlas. No dio más detalles, pero su voz sonó firme, decidida, casi en paz. Mientras tanto, Esla lanzó una campaña con una fundación de apoyo emocional para mujeres que atraviesan rupturas dolorosas. Hay muchas formas de sanar. A veces es una carta. A veces es un abrazo. A veces es simplemente decir, me dolió, sin que nadie lo cuestione, explicó durante la presentación del proyecto. La carta que comenzó como un susurro entre dos personas terminó siendo un eco colectivo de emociones universales. Lo que parecía ser una simple lectura se convirtió en un fenómeno cultural que unió a miles de personas en torno a una experiencia compartida, el amor, la pérdida, el arrepentimiento y, sobre todo, la esperanza. Porque aunque la historia entre Esla y Alil tenga o no un nuevo capítulo, lo cierto es que esa noche, frente a millones de espectadores, una verdad fue dicha sin miedo. Y en un mundo donde tantas veces callamos lo que sentimos, eso ya es, en sí mismo, un acto de valentía. Queridas seguidoras, si este momento les ha tocado el corazón tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios su opinión. ¿Creen que Esla y Alil deberían darse otra oportunidad? Las leo con mucho cariño.